Buenas tardes amigos, bienvenidos al primer programa de la semana en tecnología. La semana en tecnología. Mi nombre es Iñaki López y les voy a presentar cada semana un resumen de las noticias más importantes de tecnología. Esta semana ha sido muy emocionante ya que han tenido lugar los eventos de tres grandes tecnológicos. Hoy en la semana en tecnología vamos a comenzar con una noticia referente al nuevo lanzamiento que ha hecho Motorola de sus dos nuevos teléfonos. El Moto X30 Pro, el cual cuenta con tres cámaras traseras de 200 megapíxeles, 50 megapíxeles y 12 megapíxeles y una cámara frontal de 60 megapíxeles, un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación 1, una pantalla de 6,67 pulgadas y una tasa de refresco de 144 Hz, memoria RAM de 8 y 12 GB y almacenamiento de 128, 256 y 512 GB, sistema operativo Android 12, batería de 4610 mAh con carga rápida de 125 watts y el Moto Razr con un diseño muy bonito que se parece mucho a su predecesor y al Moto Razr del año 2004, pero que mejora notablemente las especificaciones subiéndolo de escalón para ponerlo dentro de los gama alta. El teléfono contará con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación 1, una pantalla plegable de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz, memoria RAM de 8, 12 o 18 GB, memoria interna de 128, 256 o 512 GB. En cuanto a sus cámaras, cuenta con dos cámaras traseras de 50 y 13 megapíxeles, una cámara para selfie de 32 megapíxeles, sistema operativo Android 12 y una batería de 3500 mAh que puede que se quede un poquito corta actualmente para esas características y una carga rápida de 33 watts. Xiaomi no ha sido menos y en su evento nos ha presentado esta semana el Mi Fold 2, el nuevo plegable de la marca, la tableta Pad 5 Pro 12,4 pulgadas, el reloj Watch S1 Pro y los audífonos Buds 4 Pro y el primer robot humanoide Cyber One. El Mi Fold cuenta con una pantalla interna de 8 pulgadas, una pantalla externa 6,55 pulgadas, procesador Snapdragon 8 generación 1, memoria interna de 12 GB y almacenamiento de 256, 512 GB y 1 TB. Tres cámaras traseras de 50, 13 y 2 megapíxeles y una cámara delantera de 20 megapíxeles, batería de 4500 mAh y carga rápida de 67 watts y sistema operativo MIUI Fold, el nuevo sistema operativo dedicado para los plegables. Pero si alguien se ha adelantado con la presentación de sus productos fue Samsung, quien hizo su evento un día antes que Motorola y Xiaomi. Siguiendo con la gama de plegables, Samsung nos ha presentado sus nuevos Galaxy Z Fold 4 y el Galaxy Z Flip 4, los relojes Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro y sus auriculares Galaxy Buds 2 Pro. El Galaxy Z Fold 4, el plegable de gran formato de Samsung, tendría un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación 1, memoria RAM de 12 GB y se podría elegir entre un almacenamiento de 256, 512 o 1 TB. Consta de dos cámaras frontales de 10 y 4 megapíxeles y tres cámaras traseras, la principal con 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un tele de 10 megapíxeles. Tendrá una batería de 4400 mAh con carga rápida de 25 watts y un sistema operativo Android 12L, una actualización especial de funciones que mejora aún más Android 12 en pantallas grandes. El Galaxy Z Flip 4, el más compacto de la gama plegable de Samsung, llega con un procesador CPU de 8 núcleos, memoria RAM de 8 GB, almacenamiento de 128, 256 y 512 GB, cámara frontal de 10 megapíxeles y dos cámaras traseras,
ultra gran angular de 12 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Tendrá batería de 3700 mAh con carga rápida de 25 watts y sistema operativo Android 12 más One UI 4.1.1. Alemania prohíbe la venta de teléfonos Oppo y OnePlus. Nokia demanda a esas compañías por utilizar licencias 4G y 5G patentadas por Nokia. Tanto Oppo como OnePlus consideran que las tarifas de patente son desproporcionadas. Si no llegan a un acuerdo, la medida podría extenderse a otros países. WhatsApp actualiza su aplicación e incluye nuevas funciones de privacidad. Dejará borrar esos mensajes de los que nos arrepentimos hasta 60 horas después de ser enviados. También permitirá abandonar los grupos molestos sin poner notificaciones al resto de los miembros, con lo cual nos iremos de manera más discreta. Se podrá elegir quién puede ver si estás online. Permitirá esconder tu número de teléfono al comunicarte con ciertos contactos. Y por último, se bloquea la posibilidad de hacer capturas de pantalla de las fotos y videos temporales para proteger tu privacidad. Microsoft acusa a Sony de pagar dinero para bloquear la llegada de algunos juegos a su plataforma. La capacidad de Microsoft para continuar expandiendo Game Pass se ha visto obstaculizada por el deseo de Sony de inhibir dicho crecimiento, ha dicho Microsoft en una presentación. Sony paga por derechos de bloqueo para evitar que los desarrolladores agreguen contenido a Game Pass y a otros servicios de suscripción de la competencia. Amigos, esto ha sido todas las noticias de la semana en tecnología. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, dar like, dejar sus comentarios y compartir con sus amigos. Nos vemos en la próxima semana con un nuevo video. Adiós.